Usted se ha preguntado muchas veces por qué a nosotros nos cuesta a veces sintonizar otras iglesias. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una iglesia que está guiada por hermanos haitianos, como que de repente uno encuentra los cultos un poco extraños, ¿cierto? Y yo creo que lo mismo pasaría si un asiático que siguiera a Cristo estuviera entre medio de nosotros, quizás también diría que esto es extraño y no se sentiría a gusto. El problema es que cuando yo, mi cultura, creo que es la correcta y es la verdad. Y cuando Cristo nunca predicó una cultura, ni una religión, ni una política, sino que predicó un evangelio universal. El mismo espíritu que opera en América, opera en Asia, opera en todos lados y es el mismo. Y ese mismo nos debería llevar a la misma palabra. Pero somos nosotros los que colocamos barreras entre las personas por la forma en cómo se expresan y a veces por nuestra pequeña estatura espiritual o nuestra venda aún no logramos ver el Espíritu de Dios operando en otra persona. Amén. Así que, bueno, le invito a abrir su Biblia en Mateo 27. Vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Amén. Aquí es donde muchas cosas en el Evangelio van a empezar a hacer sentido en nuestras vidas. Entonces, Mateo 27, del versículo 11 en adelante, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y teniendo entonces un preso famoso llamado Barrabás, reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Padre amado, en el nombre de Jesús, tu palabra ya ha sido leída, Señor. Pido que nos ayudes en estos momentos, mi Dios, que nuestra mente se prenda, Señor amado, que nuestro corazón tenga ganas de aprender, mi Dios amado. Y esta carne se duele, se molesta, se queja, mi Dios, pero permita que el Espíritu que está dentro de nosotros gobierne esta carne por estos momentos, mi Dios amado, que alabamos, que escuchamos tu palabra en el nombre de Jesús, mi Dios. Toma el dominio de mis pensamientos, de mi boca, mi Dios, porque yo no quiero herir a nadie, Señor. No quiero, mi Dios, predicar conforme a mi corazón, sino que sea conforme a lo que tu Espíritu Santo quiera hablar. Moldea mis palabras, Señor, para que ninguna hiera a ninguno de mis hermanos, Señor, porque esa no es la intención, sino la intención es edificar, mi Dios, despertar, oh Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios, para la gloria de tu nombre, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre. Entonces, la primera pregunta que nosotros debemos enfrentar: ¿yo soy evangélico pentecostal? ¿O soy cristiano? ¿O soy iglesia de Jesucristo? Aleluya. Si yo soy evangélico pentecostal, voy a estar en una constante contienda de doctrina con muchas personas. Y ahí va a estar mi mundo doctrinal. Es que tú no das 3 glorias a Dios. Es que usted
no ora de la forma o no lleva el servicio como nosotros lo llevamos. Y ahí están las contiendas, pero todo es terrenal. Todo eso es la forma cultural de llevar un servicio. Porque cuando el hermano pasa aquí adelante, y no voy a ofender a nadie con esto, ni tampoco le voy a decir que lo deje de hacer, pero todos acostumbramos que el que pasa aquí adelante y luego termina su oportunidad, cuando nos dice me despido con 3 gloria a Dios, como que es raro, ¿cierto? Como que queda un silencio un poco incómodo en la iglesia. Y es que nos hemos acostumbrado a ciertas cosas que creemos que a veces son correctas y creemos que cuando no se hacen, Dios no está operando en medio. Y Dios siempre estuvo. Y Dios siempre está, porque Él no deja de ser. Él sigue obrando dentro de nosotros, porque ahora la pregunta es para la iglesia, para mí, para todos. Cuando usted da gloria a Dios, ¿le da gloria a Dios? ¿O solo levanta las manos repitiendo lo que dice toda la iglesia? Si nosotros supiéramos lo que es darle la gloria a Dios, quizás ni siquiera estaríamos de pie dándole la gloria a Dios. Nos faltarían rodillas, nos faltaría nuestro cuerpo tirado en el suelo dándole la gloria a Dios. Y con esto no le estoy diciendo que deje de dar la gloria a Dios en la iglesia, sino que hágalo. Porque de alguna forma es algo que igual activa en el ámbito espiritual. Porque también he escuchado testimonios que en iglesias, hermanos, han visto que cuando la iglesia da gloria a Dios, potestades empiezan a huir. Pero eso es cuando la iglesia realmente empieza a glorificar el nombre de Dios. Entonces la pregunta es, ¿o somos pentecostales? ¿O somos seguidores de Cristo? ¿O realmente somos la iglesia de Dios? Porque evangélico pentecostal puede ser cualquiera. Inclusive hacer las manifestaciones de un evangélico pentecostal lo puede hacer cualquiera. Discernir si el espíritu es bueno o es malo es parte de la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Y ahí es donde hay una gran diferencia entre la cizaña y el trigo. Esto no tiene que ver con una estatura espiritual, hermanos. Esto tiene que ver qué es lo que hay en tu corazón. ¿En tu corazón habita Dios? ¿O habitan los pensamientos de tu carne corrompidos por Satanás? ¿Y cómo puedo saber yo quién habita dentro de mí? ¿En qué está pensando? Dice que el corazón es lo que uno piensa. Y cuando uno habla de lo que piensa, de la abundancia del corazón, habla mi boca. De lo que yo mayormente pienso en el día, eso es lo que voy a hablar. Eso es lo que voy a decir. Y yo le pregunto a usted, cuando usted viene a la iglesia o en su día tras día, ¿cuáles son las cosas que usted mayormente piensa? ¿Piensa más en las cosas materiales? ¿O todavía está enredado con algún hermano o hermana de la iglesia y no puede sacarse eso de la cabeza y tiene el corazón corrompido, dañado, dolido? Es parte de conocernos y de saber qué es lo que yo realmente estoy haciendo en el Evangelio, porque debo creer que el Espíritu Santo me llamó y me convenció a mí. Porque primeramente Jesucristo llamaba, pero hoy en día es el Espíritu Santo que hoy convence a nosotros de que sí, yo estaba equivocado. Y día tras día el Espíritu Santo me convence más, me desnuda más y me logra ver la insuficiencia de vida que yo tengo, lo frágil que soy. Porque muchas veces nosotros decimos palabras por solamente decir palabras. Porque yo fácilmente pude haber hecho la misma introducción que usted se la sabe de memoria. Viene lo más importante, que es la palabra de Dios. Pero ¿qué sería maravilloso que realmente usted entienda por qué es importante la palabra de Dios? Es distinto que yo lo diga a que usted sepa qué importante es la palabra de Dios. ¿Es espíritu la palabra o no? ¿Es la profeta mayor o no? ¿Y ella qué es lo que nos dice?
¿A quién quiere reflejar la profeta mayor? ¿De quién profetiza? ¿De quién habla? Habla de Jesucristo. Y habla de que usted, en el momento en que decidió aceptar esa seducción del Espíritu Santo a tu espíritu, a tu alma, desde el momento en que usted dijo, sí, yo quiero caminar ahí, aceptó querer ser como Jesucristo. Y si yo no logro moldear mi carácter a como el de Cristo, entonces estoy errado, estoy equivocado. Y en este camino, hermanos, hay dos cosas muy fuertes que pelean en contra de la iglesia que Jesucristo padeció y que las acabamos de leer. Somos iglesia de Cristo, entonces padeceremos las cosas que Cristo padeció. Hace poco, hermanos, algunos hermanos lo saben, tuve problemas con mi auto. De mecánica estoy recién aprendiendo a conocer el auto. Ahí varios hermanos me estuvieron dando consejos de las cosas que yo tenía que hacer. Lo que yo me doy cuenta ahí es que ellos ya pasaron por las cosas que yo recién estoy empezando a pasar. Cuando nosotros entramos a este evangelio, vamos a empezar a vivir cosas que Cristo vivió. Cristo vivió cosas terribles que la iglesia va a tener que vivir. Entonces, el primer gran enemigo que tuvo Jesucristo y que usted lo tiene y yo lo tengo es la religión. La religión dice mostrarte a Dios, pero no lo muestra. La religión esconde a Dios. La religión te aleja de Dios. Por ejemplo, un pensamiento religioso. Cuando la mujer fue pillada en adulterio, algo difícil, ¿o no? Algo que todos nosotros sabemos que es malo. Y algo que todos fácilmente tiraríamos la piedra, ¿o no? Porque el comentario va fácil sobre la mesa, ¿o no? Entonces, fácilmente esa mujer pudo haber sido muerta por la ley, ¿o no? Porque la Biblia dice muy clara, los adúlteros no entran en el reino de los cielos. Es palabra de Dios. Pero entonces, ¿por qué Jesús contradice la palabra de Dios y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Era la palabra de Dios esa. Pero ¿por qué Jesús no la cumplió? ¿Por qué no la hizo? Es porque Él no es solamente la palabra escrita, Él es el verbo divino. Y en Él está el amor y la misericordia. Así es. Y Él vino a buscar lo que se había perdido. Así es. Entonces muchas veces nosotros ocupamos esta palabra solamente para herir y contender, pero no hemos conocido el verbo divino, lo que le da la vida a esa palabra. Sigo siendo religioso, yo muchas veces lo he escuchado esto. Ya el hermano se pondrá una corbata, ya Dios tratará con él, como si vestirse de corbata fuese la llenura del Espíritu Santo. Y no es así, hermanos. Yo esto lo medité, hermanos, mientras estaba en mi hogar, y en una conversación con el Señor le pregunté acerca de eso porque no me hacía sentido. Y Él me dijo que realmente en cuanto a la vestimenta lo que Dios pide es sencillez y prudencia. Vea su ropero, vea su armario, porque a mí me chocó bien fuerte eso. Yo tenía un vestón Sara, hermano, 120,000 pesos me costó en su tiempo cuando estaba soltero, ¿sí? Y yo mismo dije, qué sencillo tiene eso y qué de prudente tiene. Si yo no voy a Las Condes a predicar, si yo con los hermanos que me relaciono somos todos humildes, sencillos. Entonces, a veces nos equivocamos colocando un legalismo que nos aleja de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere tratar con tu vida?
Primeramente quiere tratar con tu corazón, lo quiere sanar. Luego uno empieza a actuar a través del agradecimiento. Y a través de ese agradecimiento, hermanos, uno empieza a querer reflejar a Jesucristo. Yo no me imagino a Jesucristo hoy en día, en estos tiempos en la iglesia, con un terno perfecto, hermano. Es más, me lo imagino uno de los más sencillos. No me lo imagino llegando en los mejores autos, y no estoy criticando a nadie. Si Dios le ha dado un auto hermoso, se lo ha ganado con su dinero, con su esfuerzo. Pero yo veo a un Jesucristo quizás llegando hasta en bicicleta o a pie. Veo a alguien sencillo, humilde. Y usted y yo, ¿qué reflejamos en este evangelio? ¿Hacemos que la gente se acerque o se aleje? ¿Le colocamos la medición de la falda? ¿Le colocamos la corbata para que el hermano se sienta bien dentro de la iglesia? ¿O le predicamos el verdadero evangelio mejor? No se le puede pedir peras al manzano. Si el hermano no tiene palabra de Dios, ¿qué va a dar? Si lo único que ha aprendido ha sido la doctrina de una iglesia, pero no tiene la palabra viva para vivificar a una persona, para entender al caído, no tiene esa palabra o esa rema, esa revelación de Dios de decirle: tú estuviste en esa condición también un día y yo te levanté de esa condición. Y a veces nosotros pensamos que el levantar a una persona es verla físicamente levantada, y no es así. La persona se construye desde el interior, porque esto es solo un cascarón, hermanos. Usted debe amarse así tal cual y como es, porque lo primero que Dios ama es tu alma. Nosotros le pedimos cambios a Dios externos, cuando Dios solamente se fija en lo interno de nosotros. Cuando usted sepa que Dios ama a su interno, lo externo no le va a importar. ¿Quién conoce tu ansiedad? ¿Quién conoce tu depresión? Solamente Dios lo conoce. Y Él sabe tratar con eso interno. Y a veces lo externo genera una sonrisa, genera una falsa vida, genera una falsa cara. Pero solamente Dios conoce el interno. Y eso solamente se consigue viviendo un evangelio de verdad, hermano. Porque yo fácilmente pudiera reflejar, hermano, viniendo todos los días de la mejor pinta acá, y quizás todos dirán: oye, el hermano está súper bien con Dios. Y no es así, hermano. El primer gigante que la iglesia tiene que derribar es la religión, hermano. La religión persigue a la iglesia. El Sanedrín, los sacerdotes, los ancianos acusaron a Jesús. Muchos de tus hermanos te van a querer hacer un tropiezo cuando vean que Dios te está usando, cuando vean que el Espíritu Santo está obrando. El religioso se va a levantar, pero no debemos mirar al hermano, sino que es un espíritu, hermanos, que opera dentro de las personas. Entonces el religioso dice: no, tú no puedes hacer eso. No dejaban a Jesús predicar el verdadero evangelio y colocaban trabas una tras otra. Entonces usted tiene que saber, hermano, que en el momento en que usted se dispone a predicar la palabra de Dios, tendrá un enemigo, que es la religión. Y el religioso le dirá: pero es que tú no cumples con esto, no cumples con esto otro, no cumples con todas las leyes, no cumples con los mandatos, no diezman, no das una buena ofrenda. Mira, de repente como que, porque fácilmente herir a alguien, muy sencillo, hermano, es herir a alguien desde el púlpito, decir: bueno, y hay hermanos que vienen como vienen vestidos. ¿Qué es eso, hermano? Hay hermanos que no se visten como para venir a la casa de Dios. ¿Y qué sabe usted, hermano, en la condición que está esa persona? ¿Por qué no mejor predica con los hechos? Y si quiere que toda la iglesia esté bien vestida, póngase a ahorrar y cómprele plata a todo. Entonces cómprele ropa a todos los hermanos. Si quiere predicar el verdadero evangelio, ¿o no? Entonces el evangelio lo hemos encapsulado, pero a un nivel pero tan bajo, que es por vista, ya no es por fe, es por vista.
Es el enemigo más grande que tenemos hoy en día y cuesta sacarlo de la iglesia. Porque este mismo mensaje el día de mañana quizás se puede subir otra persona a predicar y te predica totalmente lo contrario. Vamos a hablar de la santidad externa. Hermanos, sin ningún conocimiento de la palabra de Dios. Es más, yendo más profundo, usted sabe quiénes son los verdaderos creadores de estas cosas, de estos paños. Los mayores modistas son homosexuales en el mundo y ellos generan este tipo de tela. Los cortes de los ternos, las marcas que usted se compra en los moles, vienen todos de esas mentes podridas. Pero si yo no estoy con el vestón y quizás estoy con otra ropa, varios ni siquiera me tendrían el tiempo de escucharme. Por el simple hecho de que no estoy de acuerdo con la doctrina que me enseñaron. Cristo enseñó, o de alguna forma alguien me tuvo que mal enseñar o enseñar. Es chocante, ¿o no? Porque es como que la carne te la están piñiscando y más de alguno quizás está pensando cómo debatir la palabra. Pero ¿sabe qué? Es moda, esto es moda. Esto hoy en día es una vestimenta que quizás en 20 años más o 30 años más no va a existir. Y quizás todos los futuros hermanos van a estar con túnicas o quizás con ropas más cortas. Es una moda momentánea que nosotros hemos dicho, sí, es la correcta, es la real, pero que lo único que hace es alejarnos con Dios. Ahora, lo que yo le estoy diciendo, hermano, no es que usted venga de una forma al lote aquí vestido. Tome estos conceptos: prudencia y sencillez. Eso sí, prudencia y sencillez. ¿Cómo podemos sacar la religión de la iglesia? Sinceramente, hermano, va a ser algo que nos va a acompañar siempre. Está dentro de nosotros. No somos capaces de sostener una vida lineada con Dios. Siempre se levanta nuestra carne, se levanta nuestro carácter. Entonces, sacerdotes, ancianos acusaron a Jesús a tal punto de querer matarlo. Cuando Dios te está ocupando, el enemigo siempre va a querer que tú te calles, a tal punto que no existas más. Entonces llega a esta segunda entidad gigante que hay en la tierra también, que es la política. Y aquí es otro debate más. Donde hay política, hay división. Y yo no sé de a dónde la iglesia sacó que nosotros tenemos que estar alineados con los políticos de hoy en día, cuando Cristo nunca levantó un partido político y siempre dijo: mi reino no es de este mundo. Él no vino a arreglar este mundo, todo lo contrario, Él vino a buscar a esta gente para llevársela de este mundo. Este mundo va a explotar, hermano. Este mundo cada vez va a ser peor y en nosotros no está el arreglar las leyes de este mundo. Porque si no, Cristo lo hubiese hecho ya y Él tenía el poder. Pero no lo quiso hacer. Porque siempre habló de un reino espiritual. Entonces hoy en día vemos dentro de la iglesia que la política se ha metido, que cierto hermano defiende a cierto político y dice: no, yo lo defiendo por los valores cristianos. Pero resulta que cuando se habla de economía se inclina para el mismo lado. Que cuando hablan mal de cierta persona, automáticamente dispara en contra de los del otro bando. Entonces la pregunta es: ¿el corazón de la iglesia se ha metido en la política? Y donde está esa política, hermanos, es lo más sucio que hay en el mundo espiritual. Porque negamos la palabra de Dios por la ética terrenal, cuando Cristo siempre dijo: son solo trapos de inmundicia. No podemos comparar ningún político con la palabra de Dios. Usted dirá: pero si vino a la iglesia y se arrodilló, es masón ese hombre, solo lo hace por buscar votos. Y es más, si fuese cristiano sería católico. Y ahí está la confianza de la iglesia.
En alguna oportunidad me llegó un WhatsApp de una hermana llorando de que había que votar por Piñera, hermano. Supuestamente estaba tomada por Dios y que voten por Piñera porque si no la iglesia va a sufrir. Hermanos, estamos llamados para sufrir. Estamos llamados para la tribulación que viviremos momentáneamente, no la gran tribulación, pero sí tribulaciones, donde la iglesia sí será perseguida, donde la iglesia sí querrán callarla, donde sí querrán cambiar los valores cristianos por valores que le acomode a la gente. Eso sí va a pasar, pase lo que pase. Sí o sí va a pasar. Cristo no cambió esa palabra. Y si Él no la cambió, ¿quiénes somos nosotros, hermano? No somos nadie. Nos toca padecer lo que Él mismo padeció. Pilatos vio que ese hombre era bueno. ¿Y por qué no lo ayudó? Porque hizo lo que el pueblo le dijo. Político. Solo está por conveniencia. ¿Por qué hoy en día los gobiernos se tiran en contra de la iglesia? Porque hacen lo que un grupo les dice en las calles. Conveniencia. A nosotros nos toca mezclarnos con ellos. La solución es levantar un partido político. La solución es pedirle a Dios que seamos ese remanente fiel. Que a pesar de que todos se levanten en contra de nosotros, nosotros sigamos siendo iglesia. Nosotros sigamos manteniendo la palabra de Dios. Nosotros sigamos teniendo esta verdad en nuestros corazones a tal punto de que nos quiten la vida. ¿Usted estaría dispuesto realmente a dar su vida por esta verdad? Es algo que nos toca solamente responder cuando nos toque, cuando llegue. Que Dios nos ayude porque Jesús sí lo hizo. ¿Somos seguidores de Jesucristo? ¿Somos la iglesia de Cristo? ¿O todavía somos evangélico pentecostal? Porque yo que sepa, la iglesia evangélica pentecostal sí está inclinada a cierto partido político. A tal punto que se hacen charlas dentro de la iglesia por quién votar, hermano. Es increíble a lo que hemos llegado. Es realmente una pobreza espiritual pero enorme. Nuestra confianza, hermanos, nunca debe estar en los líderes de esta tierra. ¿Sabe por qué? Efesios 6:10 nos dice la armadura de Dios y nos dice quiénes son los que gobiernan esta tierra. ¿Usted cree que ahí está Boris? Pero detrás de Boris hay unas potestades y un gobernante mucho más grande que él. Hay una hueste espiritual obrando detrás de él. ¿Usted cree que están ahí los políticos sentados, que son ellos, son espíritus que gobiernan esas vidas? ¿Usted cree que la ONU son seres que realmente gente que tiene plata? Hay potestades, gobernantes, principados que manipulan este mundo, generan el caos para luego generar la solución y mantener a la tierra quieta y manejándola como ellos quieren. Pero hay alguien que los detiene, hay alguien que nos deja que sus planes sigan funcionando a la perfección, y esa es la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Tenerlo a todos como verdaderas ratas. Por eso es que Jesucristo, en esta tierra, uno de los revolucionarios más grandes que hay, que hasta el día de hoy sus palabras siguen calando en los corazones de la gente. Es el verdadero Dios, porque la muerte no lo pudo callar, y hasta el día de hoy seguimos escuchando sus palabras por las calles, y hasta el día de hoy seguimos viendo cómo Él sana por ciudades, y hasta el día de hoy escuchamos su voz que llama a personas. Él sigue vivo, y por cuanto Él sigue vivo, esos gobernantes y principados no pueden operar de forma perfecta a tal punto de querer hacer una sola nación. Pero llegará un día, hermanos, en que ese espíritu divino sí va a ser quitado de la tierra, y ahí sí se va a levantar una sola nación, y va a ser el hombre más perverso que ha pisado esta tierra. Será un hombre que tiene el apoyo político, el apoyo religioso, el apoyo económico,
el apoyo de todas las naciones en el mundo y Él hará lo que Él quiera hacer. Ese día va a llegar, hermanos, pero antes de eso nosotros somos levantados. Amén. Por la misericordia y la gracia de Aleluya. Dios. Porque no somos dignos, hermanos. No somos dignos de ser levantados, pero por la misericordia de Dios sí vamos a ser transformados. Entonces, hermanos, yo ya estoy terminando este mensaje. Llegará ese día, hermanos. Es un día glorioso, donde la iglesia sí va a ser levantada, pero es la iglesia de Jesucristo. Usted quizás aceptó a Dios en su corazón, pero quizás Dios nunca lo aceptó a usted. Y ahí está el problema. Dice que un corazón contrito y humillado jamás despreciará a Dios. Quizás usted solo lo aceptó de boca y se puso los trajes que tenía que colocarse, se compró el libro que tenía que comprarse, pero quizás nunca Dios ha morado en su corazón. Y esa es la pregunta que todos nosotros debemos hacernos. No le estoy cuestionando su creer hoy en día, sino que es un despertar en el camino de Dios. Es salir de lo terrenal y abrir los ojos espirituales. Porque ¿quién solamente puede ver la dolencia del alma? ¿Quién solamente puede ver el dolor profundo que hay en una persona o las cicatrices que arrastra por años esa persona? Solamente Cristo lo puede hacer. Y cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted logra empatizar con la persona. Y los dones y talentos que Dios ha depositado en usted serán para edificación de la iglesia y no confusión y no para herir. Entonces ahí realmente veremos que estamos por el camino correcto. Cuando el religioso se levanta, vamos por el camino correcto. Cuando la política quiere callar a la iglesia, vamos por el camino correcto. Hace poco estaba en la puerta y se me vino esta revelación. Cuando hay un religioso, el religioso convierte el alimento en piedras. Porque la misma palabra que leemos todos se ocupa para herir y se ocupa para dañar el corazón. Porque es fácil predicar, hermanos, y señalar a alguien que está ahí sentado. Pero Cristo nunca lo hizo, hermano. Yo, en lo que más he meditado en estos últimos tiempos, ¿cómo puedo ser más como Jesús y menos como yo? Porque yo soy criado en una iglesia evangélica, hermano. Yo todo lo que le estoy hablando lo he vivido durante 26 años. Y conozco, hermanos, predicaciones que realmente no llevan a nada. Pero también recuerdo predicaciones de corazones tan sencillos, de personas tan humildes que generaron un mover espiritual tan grande dentro de la iglesia. Y ahí yo me doy cuenta que realmente no necesito un gran estudio bíblico para conocer a Dios. Necesito solamente colocar mi corazón a los pies de Cristo y voy a conocer al verdadero Dios. No es necesario inclusive saber leer para conocer a Dios. Y ahí nos damos cuenta que hemos sido engañados una vez más. Porque el religioso nos dijo que realmente para poder entender y conocer más de Dios debíamos tener un curso, debíamos tener un gran estudio. Con esto no le estoy diciendo que no busque de la palabra de Dios. Lo único que le estoy diciendo es que si su corazón está buscando, va a encontrar. Cuando el corazón empieza a buscar, hermanos, y yo se lo digo a modo personal, tiene hambre, quiere más de Dios. Es algo que uno no quiere cortar esa llave, quiere más. Yo me he acostado, hermano, en la noche
recibiendo palabra de Dios, recibiendo revelación de Dios, y son como ríos, hermanos, que mientras yo estoy acostado siento como un mover que sube y que baja, y que no, como que uno quisiera salir a correr, hermano, pero ya son como las 2 de la mañana. Entonces, esas cosas, hermanos, es lo que ocurre cuando tu corazón empieza a buscar a Dios, y tú lo logras ver en tu trabajo, lo logras ver cuando tú estás en tu casa, en tu familia, y te das cuenta que Jesucristo está en todas partes, no solamente en la iglesia. No solamente yo vengo para que vean que vine y que cumplí. Yo vengo acá con mi corazón quizá a veces dolido, entristecido, pero sobre la misma necesitado con más de Dios. Inclusive si tú pones tu corazón a buscar de Dios, en la noche Dios te puede revelar inclusive algo que quizás tú le preguntaste a Dios, porque el corazón sigue escarbando, y es palabra de Dios, porque dice que nosotros debemos meditar en Él. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Debemos meditar en Él de día y de noche, y cuando nosotros meditamos en Él, empiezan a ocurrir esas revelaciones de vida en nosotros. Ahora empiezo a entender a Jesús. A veces nosotros nos imaginamos un Jesús callado, un Jesús como distante, cuando Él estaba cerca de los niños, cuando Él estaba con pescadores, con gente humilde, con gente sencilla. Así nosotros debemos ser, hermanos. Estar tratando con gente humilde y con gente sencilla, porque el Evangelio es para ellos, para nosotros. Difícilmente un rico se va a salvar. Es muy difícil, porque ellos ya están disfrutando en esta vida pasajera. Pero nosotros, que luchamos con las deudas, que luchamos, que si no se trabaja no se consigue el pan, que si no se trabaja no están las comodidades que sus hijos deberían tener en la casa, para nosotros está esa vida de descanso, porque hemos sufrido en esta tierra. Y a esos Jesucristo vino, porque hay injusticia enorme en este mundo. ¿Cómo es posible que en Chile solo 7 familias sean las más ricas y todos los demás anden trabajando por el pan? Es un egoísmo, ¿no? El hombre es egoísta, porque teniendo para bendecir a muchas familias, no lo hace. Y si lo hace, para evadir impuestos. Miren. Entonces hay muchas cosas que en este mundo no tienen sentido, y que nosotros sí la hemos creído como reales. Pero hoy en día yo le digo a la iglesia del Señor: despertemos y seamos como Dios nos hizo. No dejemos que la política nos moldee, no dejemos que el religioso nos moldee. Usted sea y obedezca a Jesucristo. Qué lindo es cuando una hermana o hermano obedece a Dios. Yo he visto, hermano, con mis propios ojos, como a veces instrumentos criticados, personas que realmente Dios las usa, son criticados fuertemente por cierto sector de la iglesia, y tienen inclusive miedo a hablar por el que dirán o qué conflicto me voy a ganar. Pero qué lindo cuando esa persona logra vencer ese prejuicio y derrama una bendición porque da agua a alguien que estaba seco, hermano. Entonces, ¿vamos a obedecer al religioso o vamos a obedecer al Espíritu Santo? Y esto no se trata, hermano, de generar aquí algo de locura, hermano, una locura terrenal, sino que una locura espiritual. Se trata de que el Espíritu Santo va a empezar a moverse como Él quiere moverse, cuando yo dejo mi corazón a Él. Pero si yo le sigo colocando la ropa encima de ese corazón, si yo lo sigo moldeando a mi pensamiento, no va a ocurrir nada, hermanos. Si yo sigo, hermano, con mi corazón metido en la política, no va a ocurrir nada, hermanos. Y es tan fácil y tan sencillo, hermano, que es como cuando llega el típico familiar que es de extrema derecha o de extrema izquierda y mete el tema en la mesa.
a los 2 minutos están todos peleando, hermano. Y eso es lo que nosotros queremos traer a la iglesia. Yo le digo sinceramente aquí ante usted, yo cada vez que voy a votar cumplo con mi voto y voto nulo, hermano. Me da exactamente lo mismo quien salga por delante, porque no va a cambiar mi búsqueda con Dios. No le creo a ese que dice tener los valores cristianos, porque nunca lo he visto dentro de una iglesia, nunca lo he visto levantando al caído, nunca lo he visto predicando en las calles. Si yo viera a alguno de mis hermanos aquí que realmente se interesara por la política, ahí sí votaría por alguno de ellos, porque conozco sus frutos y sus hechos. Pero si yo veo a tal persona que llega arriba y que solamente, hermano, viene a buscar votos, pero si todos saben que viene a buscar votos, hermano, ¿qué beneficio le va a dar a la iglesia? Otro día feriado, nada más. Entonces no te trae un beneficio espiritual. Y a veces nosotros decimos, es que por los valores, pero están usted y yo en que su hijo tome los valores cristianos. Está en nosotros esa primera responsabilidad como iglesia. No podemos darle esa responsabilidad al gobierno, porque sabemos que ese gobierno es perverso y que puede destruir la mente de un niño a tal punto de que el niño tiene que decidir qué es lo que tiene que ser. Es una mente perversa. Pero esa responsabilidad está en la iglesia de enseñarle al niño qué es lo bueno y qué es lo malo, y prepararlo para el mundo, que el mundo afuera no es tan lindo. En el colegio, por ser cristiano, lo más probable es que se van a burlar de él. Hay que prepararlo con eso. En el trabajo, lo más probable es que también se vayan a burlar de ti por ser cristiano. Hay que prepararse con eso. Estar apercibidos. Entonces, hermano, hasta aquí en la palabra del Señor. Es un consejo duro, fuerte, pero si realmente nosotros lo tomamos, hermano, vamos a sacar harta tierra de nosotros y vamos a dejar realmente que el Espíritu fluya como Él quiera fluir. Y esto lo tengo que decir necesariamente para que no se malentienda. No estoy diciendo que no lea la Biblia, no estoy diciendo que venga vestido como tenga que vestir, y tampoco le estoy diciendo que no cumpla con su deber cívico. Amén. Que Dios le bendiga. Mi hermano Claudio, amén. Me despido con gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.